ingeniero Abel Álvarez García es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en actualización directiva en calidad y productividad en el sector público por la Universidad Nacional Autónoma de México. Un diplomado en ingeniería de calderas y recipientes sujetos a presión por la misma universidad. Un diplomado en implementación del sistema de gestión de la calidad en la administración pública, también por la UNAM. Talleres de actualización como son auditorías de calidad en la norma ISO 10011, de relaciones humanas y manejo de conflictos, de higiene industrial por la propia Secretaría del Trabajo, de manejo de conflictos y técnicas de negociación. Además, es director de Inspección Federal del Trabajo en Jalisco. De 2004 a 2013 fue subdirector de Supervisión y Control. Fue también supervisor de Inspección de Condiciones de Trabajo, coordinador de inspección, inspector federal del trabajo. Es maestro de Educación Media Superior desde 1978 y hasta 2010 en la Universidad de Guadalajara. Pues démosle la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Buenos días. Vamos a iniciar hablando sobre el marco normativo que rige a la Secretaría del Trabajo. Es importante iniciar desde un principio, desde la cúspide del marco normativo, para poder aterrizar finalmente en lo que son las normas oficiales mexicanas, que es la parte práctica de lo que se refiere a salud y seguridad. Hablamos de que el marco jurídico es el conjunto de preceptos legales que norman a las autoridades en su actuar y a los particulares, en este caso patrones y trabajadores, en su cumplimiento, con una obligación: salvaguardar la vida, la salud, la funcionalidad de los trabajadores e igualmente del centro de trabajo. Hablamos de una ley como norma general de derecho, emanada del Poder Social y encaminada al mantenimiento del orden en las relaciones precisas para la realización del destino humano en la sociedad civil. Cuando una persona existe sola, no necesita leyes, no necesita normas. En el momento en que tenemos dos personas, ya necesitamos regular las relaciones. Entonces, decimos que emanada del poder social. ¿Por qué? Porque los representantes de la sociedad, que son las cámaras, son las encargadas de generar estas leyes. Es un precepto, es decir, un mandato del superior que impone una obligación. No se conciben las facultades ni los derechos si no hay un superior que las otorgue o supervise dichas facultades o derechos. Hay un jurista, el señor Hans Kelsen, que intuyó que las leyes deberían de tener un orden, que no podían existir en un desorden de prioridades. Entonces estableció lo que él llamó la pirámide jurídica de esta pirámide jurídica nos dice que en la cúspide de la pirámide de todas las leyes, lo que priva es la Constitución. Entonces, en todo país donde prive un Estado de Derecho, siempre en la cúspide, en la punta de esta pirámide, vamos a encontrar la Constitución. Esta Constitución genera leyes inferiores y les da validez. Entonces, si no tenemos una Constitución, no se pueden generar el resto de las normas. Entonces, de ahí van a empezar a bajar. En el segundo nivel tenemos las leyes o códigos nacionales y los tratados internacionales. Los tratados internacionales, en algunos casos, pueden estar por encima de alguna ley local, pero nunca pueden estar por encima de la Constitución.
o están al mismo nivel de la Constitución o están por abajo de la Constitución. Después tenemos en un tercer nivel los reglamentos. Y finalmente, en el cuarto nivel, tenemos normas, decretos, circulares, manuales instructivos. Entonces, la Constitución nos va a dar pie para generar leyes reglamentarias. Y así tenemos el 123 de la Constitución, la ley reglamentaria, que sería la Ley Federal del Trabajo, y emanados de la Ley Federal del Trabajo, vamos a tener varios reglamentos, dos de ellos los principales, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de inspección del trabajo. Entonces, este sería nuestro marco jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el segundo nivel, la Ley Federal del Trabajo, con sus reformas, los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, que está en proceso de cambio, ya se publicó, inicia su vigencia el día 13 de febrero, como Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Reglamento General de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones, que es también de nueva creación. Y en el cuarto nivel tenemos las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo, decretos, circulares, acuerdos, instructivos, manuales. Conforme vayamos bajando en el nivel de las leyes, vamos a tener que son más claras, más precisas y que prácticamente nos van llevando de la mano para cumplir con normas superiores. Decíamos, en la cúspide de esta pirámide de Hans Kelsen se encuentra la Constitución, promulgada en Querétaro en 1917. Consigna todo lo referente a la organización y funcionamiento del Estado. Nos dice cómo debe ser el Estado, en este caso, la República Mexicana. Tiene un apartado que fue de los primeros a nivel mundial de las garantías sociales. Entonces, estamos hablando de garantías ya no individuales, ya no a un individuo, a una persona, sino a un grupo específico de la sociedad. Y en el 123 tenemos el grupo específico que serían los trabajadores. En el título sexto de este 123, la fracción 14, señala que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Entonces, al firmar un contrato de trabajo, se está afirmando una responsabilidad tanto del patrón hacia el trabajador como del trabajador hacia el patrón. Por lo tanto, en este caso, los patrones pagarán la indemnización, sea la consecuencia una incapacidad temporal, una incapacidad permanente o la muerte. Y algo muy importante que necesitamos recalcar, esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate al trabajador a través de un intermediario. Entonces, el tener contratistas, subcontratistas, no exime a quien recibe el beneficio del trabajo de la responsabilidad hacia esos trabajadores. Esto se amplió un poco más con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, donde ya nos habla del artículo 15A, 15B, 15C, 15D, y ya nos especifica la forma en que se debe comportar el patrón que tiene contratistas, verificando que esos contratistas cumplan con las obligaciones a los trabajadores, porque si no cumplen, entonces el patrón contratante sería el responsable. En la fracción 15 de la Constitución dice que el patrón está obligado a observar, de acuerdo a la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad y adoptar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de la maquinaria, instrumentales y materiales, y organizar el trabajo en tal forma que resulte seguro.
la organización del trabajo es muy importante. Cuando hablamos de líneas de producción, hablamos de procesos de trabajo, los tenemos muy claros, pero cuando hablamos de organización de la seguridad dentro del trabajo, como que nos queda un poco confusos o se nos queda de lado. Entonces es importante que vaya a la mano tanto la organización del trabajo como de la seguridad en el trabajo. Para la vigilancia de las leyes del trabajo es necesario una autoridad. La Constitución nos dice en el 123 que corresponde a los estados la vigilancia de las leyes del trabajo o del marco jurídico legal del trabajo. Sin embargo, por considerarlos de importancia, se toman algunas ramas industriales, en este caso 22 ramas industriales, y son competencia exclusiva de la federación, del gobierno federal. Es la razón por la que en cada estado existe una delegación federal del trabajo para verificar estas ramas industriales, las empresas que pertenecen a estas ramas industriales, directamente por la federación. Entonces, en las ramas industriales y de servicios, tenemos la textil, que es quien se dedica a la fabricación o tejido de telas, no al que produce prendas con estas telas, sino al que fabrica las telas o su proceso es de tejido. Tenemos la eléctrica, los que se encargan de generar, distribuir y vender electricidad. No es equipo eléctrico, es la generación, distribución y venta de electricidad. Actualmente, pues una sola empresa, con las reformas a la Constitución, pues ya tenemos varias posibilidades que existan varias empresas de esta rama. La cinematográfica, que es la creación de películas, la distribución y la exhibición de las mismas, sean todos los cines y los estudios cinematográficos. La hulera es la fabricación de productos de hule, ya sea en forma natural, como lo conocemos, el hule blanco, o el hule negro, que ya es con negro de humo, que ya es con azufre, etcétera. Entonces, todos los productos derivados de la savia, de los árboles de hule, del látex, y que se dedican a fabricar algún tipo de producto, son de la industria hulera. En la azucarera hablamos de los ingenios y hablamos de los trapiches. La diferencia pues es que en los trapiches no se consigue como producto final azúcar, sino piloncillo o melaza. Después tenemos la minera, que es la extracción de cualquier mineral, ya sea metálico o no metálico. La metalúrgica y siderúrgica, explotación de los minerales básicos, beneficio y fundición de los mismos. Obtención del hierro metálico y acero, y los productos laminados. Entonces hablamos de todas las empresas que se dedican a fundir cualquier tipo de metales. Lo mismo los que compran algún producto de la fundición y a través de un tren de laminado elaboran los perfiles, los tubulares, las láminas, son de esta rama 7. Hidrocarburos y petroquímica, aquí hay técnicamente estaríamos hablando de petroquímica como un hidrocarburo. El petróleo es un hidrocarburo, carbono e hidrógeno. Entonces, sin embargo, técnicamente y para efectos de supervisión, hidrocarburos tomamos a todos aquellos que se dedican a destilar algún tipo de gases, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, que su materia prima es el aire. A través de una torre de destilación hacen la separación y obtienen esos productos. Y la petroquímica es los que fabrican algún producto a través del petróleo, o utilizando como materia prima el petróleo. Y hablamos de aceites y grasas lubricantes. La cementera es la extracción y fabricación del cemento. La calera, el mismo proceso, pero donde el producto final es cal. En la automotriz tenemos todas las plantas armadoras y los fabricantes de autopartes, ya sean mecánicas o eléctricas,
Todas ellas pertenecen a la rama automotriz. En la química se incluye la farmacéutica y de medicamentos, cualquier tipo de producto químico. Podemos hablar de productos de belleza, podemos hablar de suplementos alimenticios, podemos hablar de medicamentos, medicinas. Todos ellos pertenecen a la rama 13, química. Celulosa y papel son las que comprenden la extracción de la celulosa a partir de materias primas, como puede ser la madera, o el reciclado, y obtienen el papel. Los que fabrican cajas o algún otro producto utilizando ya el papel no son federales. Es únicamente quien fabrica el papel. Aceites y grasas vegetales son los que utilizamos en las cocinas, aceite vegetal, grasas vegetales. Jalisco es uno de los pocos estados que tiene una gran cantidad de empresas de esta naturaleza. Las productoras de alimentos, si el alimento es empacado, enlatado, envasado, es federal. Si únicamente se envuelve para efecto del traslado, de la venta, de higiene, no es federal. Entonces el mismo producto, dependiendo de su presentación, puede ser federal. Si es empacado, como tenemos el caso de empresas que se dedican a fabricar golosinas y van selladas y tienen incluso nitrógeno para preservar la oxidación, etcétera. Entonces, todas ellas son federales, pero si van a la panadería y se los entregan en una bolsa, compran el pan, se los entregan en una bolsa, no es federal. ¿Por qué? Porque el objetivo de envolverlo es por higiene, es para que puedan trasladarlo rápidamente, llevárselo en la mano. Pero sin embargo, hay pan que viene ya sellado, ya empacado, y en ese caso sí es una empresa federal. Esto mismo aplica en la rama 17 para las bebidas. Si la bebida viene ya sellada, como sería el caso de los refrescos, sería el caso de la cerveza, sería el caso de los vinos, la empresa es federal. Aguas embotelladas. Sin embargo, si se venden a granel, la empresa no es federal. La ferrocarrilera. Aquí en Jalisco tenemos una sola empresa, que es el Ferrocarril Mexicano. Anteriormente, Ferrocarril del Pacífico, etcétera. Pero es aquella que utiliza las vías para trasladarse o llevar productos, tiene una concesión federal, etcétera. Maderera, producción de aserradero y fabricación de triplay y aglutinados. Si estamos hablando de maderera, es la extracción en campo de la madera y la fabricación con este producto de triplay o de aglomerados. Son federales. Las carpinterías, la venta de productos de madera, la venta de madera incluso, no es federal. La vidriera, únicamente vidrio plano, liso labrado y envases de vidrio. Todo lo que son artesanías, todo lo que tenemos en Tonalá, Tlaquepaque, no es federal. Es fabricación de vidrio plano o envases de vidrio. Tabacalera, beneficio, fabricación de tabaco. Tenemos una, afortunadamente, por un lado, pues vende descenso el uso del tabaco. Servicios de banca y crédito. Esta rama se incluyó recientemente. Estamos hablando de dos conceptos. Cuando hablamos de banca, significa recibo dinero en depósito y pago un interés, y crédito, otorgo dinero y cobro un interés. Entonces, cualquier empresa con el nombre que tenga que participen en alguna de estas dos actividades, recibir dinero para pagar intereses o prestar dinero para cobrar los intereses, es de competencia federal. Después, en un segundo grupo, vamos a tener empresas, pero ya no por la actividad, sino por la forma en que están organizadas. Y tenemos administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. Las que sean de participación estatal o municipal no son competencia federal. Las que actúan en virtud de un contrato o concesión federal, llamándosele a esta actividad cualquier acto administrativo de autorización
de administración y de operación de servicios públicos y las empresas que le sean conexas. Tenemos, por ejemplo, en el caso del transporte público, que anteriormente era concesión de una ruta, se le entregaba a una empresa y esa empresa podía trasladar de una ciudad a otra, tomar una ruta, y únicamente ella podía estar en esa ruta y no podía salirse tampoco. Actualmente se dan permisos a los vehículos que cumplen las condiciones y pueden realizar los traslados en cualquier parte de la República. Entonces, independientemente de que fuera una concesión o una autorización o un permiso, son federales, siempre y cuando los otorgue el gobierno federal, cualquiera de las secretarías de Estado. Y las que ejecutan trabajos en zonas federales o que se encuentran bajo jurisdicción federal. Estamos hablando de las playas, de las riberas de los ríos, e incluso dentro de las aguas territoriales. Todas las empresas que hagan negocios en esa zona son de competencia federal. Ahora, existen otras actividades que también son reguladas por el gobierno federal. Una de ellas es cuando tenemos un contrato colectivo que aplica en 2 o más estados, la empresa y ese contrato quedan sujetos a la autoridad federal única y exclusivamente para efecto de los conflictos. Sería el caso de que si tenemos un contrato que aplica en 3 estados, 3 centros de trabajo con el mismo contrato, y en un momento dado estallan a huelga el sindicato, si se quedara en manos de la autoridad local, probablemente cada uno de los estados tomaría una decisión diferente, y siendo el mismo conflicto y los mismos participantes, habría 3 resoluciones diferentes. Entonces, por esa razón la trae el gobierno federal y resuelve en un solo sentido para todas las sucursales o para todos los centros de trabajo donde aplique ese contrato, pero es exclusivamente para el conflicto, no interviene en otra cosa, solo en el conflicto. Y también son competencia federal si tenemos asuntos de capacitación y de seguridad y salud. Entonces, todo lo que se refiere a capacitación y a salud y seguridad son competencia federal. Sin embargo, las autoridades estatales son auxiliares de la federal en las actividades de la competencia estatal. Es decir, todo lo que sería comercios, todo lo que sería construcción, la autoridad estatal es la directamente responsable, aunque tenga autoridad la federal también. Lo que hablamos ahorita es el primer nivel, que sería la Constitución. Ya en el segundo nivel estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo. Se publica el 1 de mayo de 1970, decíamos reglamenta el artículo 123, hablamos de leyes primarias, de leyes secundarias, y cuando hablamos de una ley primaria es aquella que reglamenta algún artículo de la Constitución. Entonces se reforma el 30 de noviembre e inicia su vigencia el día 1 de diciembre de 2012. Son 1010 artículos, son 16 títulos. Cuando hablamos de enfermedades, de accidentes de trabajo, necesitamos identificarlos un poco y hablamos de riesgos de trabajo. Decíamos, el patrón es responsable de los riesgos de trabajo. Entonces, los riesgos de trabajo pueden implicar una enfermedad de trabajo o un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior, o la muerte producida en el ejercicio o con motivo del trabajo. La característica de un accidente de trabajo es que confluyen 2 o más acciones y provocan el accidente. Es inmediato, es inesperado, y estamos hablando de un accidente de trabajo. Sin embargo, si estamos hablando de enfermedades de trabajo, estamos hablando de que se produce en un periodo largo de tiempo y tenemos una causa única.
y que depende en gran parte de cada persona. Podemos tener dos expuestos a los mismos contaminantes y cada uno de ellos va a reaccionar diferente. ¿Por qué? Por sus características personales. Entonces, la enfermedad de trabajo tarda en identificarse. El Seguro Social tiene un subregistro de enfermedades de trabajo muy grandes, porque cuando ya se detectan es porque ya pasaron 20 años de que estuvo expuesto, o alguna empresa que contrata un trabajador no le hace los análisis iniciales, los análisis médicos, y puede traer alguna enfermedad de trabajo y se va a manifestar ya en el último trabajo y pudo haberla arrastrado durante mucho tiempo. Entonces, en los accidentes de trabajo, decíamos, se incluyen también los de traslado. ¿Por qué? Porque el movimiento del trabajador de su casa hacia el centro de trabajo es con motivo del trabajo. Para efecto del pago de la prima del grado de riesgo, en las empresas no influyen los accidentes en traslado. Sin embargo, el trabajador recibe el beneficio de su pago completo en caso de un accidente de traslado. Muy importante que el trabajador tenga al día sus domicilios, porque en ocasiones cambia de domicilio, no avisa, el accidente ocurre efectivamente del centro de trabajo a su domicilio, pero no es el que tenía registrado en el Seguro Social y empiezan los problemas porque no le van a pagar. El 475 bis nos habla que el patrón es responsable de la seguridad y higiene y de la prevención de los riesgos de trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas. Este derecho de los trabajadores a la salud y seguridad conlleva una responsabilidad, que es observar las medidas preventivas que establezcan reglamentos, normas, así como las que indican los patrones para la prevención de los riesgos de trabajo. Tenemos las normas, son de carácter general, aplican algunas de ellas, son normas específicas en determinados tipos de industria, pero esas se tienen que aterrizar por parte del patrón para su centro de trabajo. Cada empresa tiene su propio proceso productivo, su propia maquinaria, y es necesario que adecue las normas y que dentro de su reglamento, que lo vamos a ver después, establezca cuáles son las condiciones de seguridad y de salud dentro de ese centro de trabajo en específico. El 477 nos habla de los daños que se pueden ocasionar al trabajador y va desde una incapacidad temporal, en donde después de un determinado tiempo regresa al estado que tenía antes del accidente, después una incapacidad permanente parcial, cuando puede perder algún miembro o puede perder funcionalidad y sin embargo sí está apto para trabajar con limitantes. Después tenemos la incapacidad permanente total, donde ya es imposible realizar algún trabajo. Y finalmente, el más grave de todos, hablamos de la muerte. Entonces, todos estos son las consecuencias de un riesgo que se actualiza. Dentro de las modificaciones que tenemos, está el dar aviso por escrito o por medios electrónicos a la Secretaría del Trabajo, al Inspector del Trabajo, a las juntas de conciliación, dentro de las 72 horas de ocurrido el accidente. Importante, ya con las reformas al reglamento de salud y seguridad, ya vamos a tener que la obligación hacia la Secretaría del Trabajo directamente es solo en el caso de que se produzca la muerte del trabajador. El aviso al Seguro Social por parte del patrón o por parte de los familiares del trabajador o por el mismo trabajador ya implica cumplimiento. Al momento de que se está dando el aviso al Seguro Social o al ISSSTE de ese accidente, ya cumplieron. Pero si trae como consecuencia la muerte, sí tiene que hacerse directamente a la Secretaría del Trabajo.
¿Qué son los datos que se deben de proporcionar? Nombre y domicilio de la empresa, nombre y domicilio del trabajador, su puesto, categoría, el monto de su salario. Cabe hacer aquí una aclaración. Cuando se publicó la norma 21 sobre avisos de accidentes de trabajo, se publicó incompleta. Viene un formato que es el primero que se presenta, el marcado con el número 1, y resulta que olvidaron enviar a la imprenta la última hoja. Entonces, la norma nos dice las características que debe de tener ese reporte, y sin embargo, si ven ustedes la última parte, no viene ningún espacio para detallar cómo sucedió el accidente, la firma de la comisión o los nombres de la comisión, del patrón. Sin embargo, la obligación está contenida dentro de la misma norma. Lugar y hora del accidente con expresión sucinta de los hechos, nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente y lugar en que se haya prestado o se preste la atención médica. Las reformas también implican la obligación que existe ya de parte de la Secretaría del Trabajo y del Seguro Social de intercambiar información. Si hablamos de Jalisco, podemos decir que el reporte de accidentes de trabajo que se ha recibido es cerca del 10% de los que se reportaban al Seguro Social. Entonces, de cada 100 accidentes que se reportaban al Seguro Social, 10 se reportaban a la Secretaría del Trabajo. En igual forma, tenemos un registro muy grande en cuanto a fallecimientos. El Seguro Social nos habla de más de 100 trabajadores fallecidos anualmente. En la Secretaría no recibimos más de 7 o 10 reportes. Entonces, hay que recordar que la función de la Secretaría del Trabajo no es encontrar culpables en ningún momento. Todas las visitas de inspección que se hacen para efecto de un accidente o por consecuencia de un accidente de trabajo tienen como objetivo verificar las condiciones que provocaron ese accidente y tratar o dictar medidas para tratar de eliminar esas condiciones. Si hay un dolo, si hay algún tipo de delito, etcétera, no corresponde a la Secretaría del Trabajo, corresponde a otras autoridades. Nosotros lo que verificamos es que se hayan cumplido las normas de salud y seguridad. Es todo lo que verifica la Secretaría del Trabajo. Y en su caso, dictar las medidas preventivas. Deseamos que tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador, dar aviso a las autoridades, además de los datos y elementos que se señalaron, el nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización correspondiente. Es otra de las actividades que realiza el inspector, colocar un aviso en el centro de trabajo que todos los beneficiarios, en algún sentido, de la persona fallecida acudan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que a través de las juntas se determine quién es el que tiene derecho a las indemnizaciones o a los pagos correspondientes. Esto es muy importante porque en ocasiones hablamos de que existe 2 o más familias de parte de un trabajador y si se le entrega a la familia que no corresponde, pues el patrón va a tener que hacer un pago doble, porque si la Junta determina que es otra persona la beneficiaria, también es otra persona, le va a tener que hacer el pago. Entonces, muy importante, una vez que se lleve a cabo la determinación por la Junta de Conciliación quiénes son los beneficiarios, en ese momento entregar ya el beneficio. Hay algunos puntos, como puede ser los seguros de vida, en donde designan libremente a quien se le otorgue, ahí no hay ningún problema. Pero lo que sería la pensión, sí es importante que sea a través de un juicio ante la Junta de Conciliación. Hablamos de las comisiones de seguridad e higiene. Si hablamos de Jalisco, cerca de 80,000 centros de trabajo,
sería imposible verificar todos los centros de trabajo. Previendo esto, se integran las comisiones de seguridad y higiene en cada centro de trabajo y ellos son los ojos y oídos de la Secretaría en cada centro de trabajo. Realizan sus recorridos, verifican las condiciones que existen y solicitan al patrón que se corrijan las anomalías encontradas. El trabajador que esté en contacto con la maquinaria todo el día, el trabajador que realiza el proceso y lo conoce de principio a fin, es la persona más idónea para detectar o determinar si existe algún riesgo de trabajo. En el caso de que las empresas familiares a las que no obliga las normas de trabajo, sin embargo, las de seguridad son las únicas que le aplican. Entonces, en cualquier taller familiar no se puede verificar aguinaldos, vacaciones, reparto de utilidades, pero, sin embargo, sí se cuida la seguridad y la higiene. En este segundo nivel de leyes encontramos la Ley Federal de Metrología y Normalización, la cual nos señala un procedimiento uniforme para la elaboración y expedición de normas oficiales mexicanas. Anteriormente, hablamos de 95 para atrás, la Secretaría de Salud era la única que publicaba estas normas y en el reglamento de seguridad e higiene existían los anexos al reglamento, que son los antecedentes de las normas oficiales. Entonces decíamos que los tratados internacionales se encuentran a este mismo nivel y la ley del Seguro Social también. Seguimos. Finalmente, en el tercer casillero, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Tiene preceptos legales que facilitan el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y los convenios de la OIT. La última modificación a la Ley Federal del Trabajo, a la Constitución, es por lo que se refiere al trabajo de menores, subir la edad mínima de 14 a 15 años. Y entonces ya estamos a la par con una norma, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces la edad mínima para trabajar es 15 años, con las limitaciones que la propia ley establece y que ya vienen definidas las actividades peligrosas que no pueden realizar. Decíamos que la competencia corresponde a la Autoridad Federal de Salud y Seguridad, sin embargo, está auxiliada por las secretarías del trabajo de cada estado. La llamamos en general autoridades laborales locales o estatales porque dependiendo del estado puede ser una secretaría, puede ser un departamento, puede ser una dirección del trabajo. Aquí en Jalisco fue evolucionando en esa forma como un departamento de la Secretaría de Economía, después una dirección de Inspección del Trabajo y finalmente como Secretaría del Trabajo. Entonces hay varios niveles entre las autoridades locales. Otro reglamento importante es el Reglamento de Inspección del Trabajo y aplicación de sanciones, también de nueva creación, y señala la competencia de la Inspección del Trabajo para verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes entran al 123 de la Constitución, no van a encontrar la palabra específica de Inspección del Trabajo o del Inspector del Trabajo. Sin embargo, sí señala la obligación de la autoridad de vigilar las condiciones de trabajo. Ya en la Ley Federal del Trabajo ya aparece, a partir de 540-41 de la Ley Federal del Trabajo, ya aparece la Inspección del Trabajo. Hablamos de 3 títulos: disposiciones generales, el ámbito de aplicación, un glosario de términos.
Ya dentro de todas las normas tenemos un glosario de términos porque es necesario hablar el mismo idioma para entender un documento. Entonces, cuando hablamos de una norma, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de un reglamento, necesitamos saber qué significa cada palabra que estamos utilizando en ese documento, y es por eso que el glosario de términos. También habla de convenios entre las autoridades laborales federales y las estatales para poder realizar una actividad conjunta y que no quede atrás o adelante la autoridad federal o la estatal en cuanto a la inspección del trabajo. Entonces, que se haga de una manera más uniforme, independientemente de la autoridad que la practique. También nos habla de las notificaciones que en un momento dado pueden realizarse por medios electrónicos si el patrón lo autoriza. Entonces, durante las inspecciones se le pide al patrón si autoriza que se le notifique vía electrónica cualquier documento que se genere posterior a la inspección, y dando su autorización se le notificará vía electrónica con la obligación de la Secretaría de conservar el documento original en la delegación y ponerlo a disposición del patrón para cuando lo requiera. El título segundo nos habla de obligaciones, requisitos para ser inspector, cómo se deben de levantar las actas, las materias, los diferentes tipos de inspección y los procedimientos, la asistencia técnica que se debe dar durante la inspección, las supervisiones y las medidas precautorias. Cuando hablamos de materias, vamos a hablar de salud y seguridad, sería una, capacitación otra, y condiciones de trabajo. Cuando hablamos de los tipos de visita, pueden ser ordinarias y extraordinarias. En el caso de las inspecciones ordinarias, con un citatorio previo, 24 horas mínimo, y son las iniciales, las periódicas o las de comprobación de medidas de seguridad y higiene. Y si hablamos de extraordinarias, pueden ser de cualquier materia, aunque generalmente son de seguridad y salud en el trabajo. No se necesita citatorio previo, se desahoga con la persona que se encuentra en el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que hay una contingencia y se debe atender inmediatamente. Las supervisiones pueden ser a través de varias formas. Una de ellas es acudiendo con el inspector al centro de trabajo directamente, otra a través de una visita posterior cuando se detecta algún tipo de anomalía en el acta que levantó, y la otra es a través de medios electrónicos, porque cada uno de los inspectores tiene una netbook conectada a la Secretaría del Trabajo en línea y un geolocalizador. Entonces se determina en el momento en el que él inicia su inspección, debe abrir su acta que está en línea y se detecta en ese momento en qué parte se encuentra el inspector. Entonces son las formas en que se supervisa a nivel federal el trabajo de los inspectores. También tenemos métodos alternos, uno de ellos es el Declaralab, en donde en línea se inscribe la empresa y se actualiza, se hace una supervisión ella misma. Tenemos también el programa de autogestión en el trabajo, es similar al anterior, pero ya recibe la asesoría de una persona de la Secretaría del Trabajo, un asesor, quien se encargará de llevarlo de la mano para el cumplimiento de la normatividad laboral. Esto es en seguridad y higiene. El beneficio de autogestión en el trabajo es que, llegando al tercer nivel, la empresa solicita al Seguro Social que le haga un descuento en el pago de la prima del grado de riesgo. Y eso aplica cada año, hay que solicitarlo anualmente, para tener este descuento. Entonces es un beneficio adicional, independientemente de que la empresa se vuelve más segura. Igualmente, se puede acreditar a través de las unidades de verificación, laboratorios de prueba u organismos de certificación. Si en una inspección de seguridad y higiene al inspector le presentan que a través de una unidad de verificación ya se revisó la norma 2 y fue aprobada,
el inspector lo asienta en el acta y ya no solicita ningún documento referente a la norma 2. Entonces, cada una de las normas en las que se vayan acreditando a través de estas unidades, pues es verificar ya el cumplimiento a través de acreditar cumplimiento a través de estas unidades. El título tercero nos habla del procedimiento administrativo sancionador. En el caso de algún incumplimiento, y aquí tenemos una reforma muy importante, se hace una visita de inspección en cualquiera de las 3 materias, se detectan condiciones fuera de ley o subestándar y ya no se va a consignar esa acta, se les va a enviar un emplazamiento que puede ser documental si se refiere a condiciones de trabajo, capacitación o estudios, análisis, documentos que debería tener la empresa y no los tiene en el momento de la visita. Se les formula el emplazamiento y se le notifica a la empresa. Se realiza la comprobación, si es seguridad e higiene, dándoles un término de 30, 60 o 90 días. Si es condiciones de trabajo, si es capacitación, entonces sí se realiza en una especie de audiencia, si tienen la fecha que se les concede, el término que se les concede, para que se presenten en la delegación y aporten las pruebas. El reglamento de inspección nos dice que ese término es para que acredite cumplimiento o cumpla. Entonces hablamos de 2 términos: acreditar cumplimiento cuando existe una fecha perentoria en alguna normatividad. Vamos a hablar del aguinaldo, pagarse antes del día 20 de diciembre. Entonces es acreditar cumplimiento que se pagó antes del 20 de diciembre. El reparto de utilidades el 30 de mayo, acreditar cumplimiento que se pagó antes del 30 de mayo o el 30 de mayo más tardar. Elaboración de un estudio de ruido, no hay una fecha perentoria. Entonces el término que se concede es para realizar el estudio y presentarlo. Entonces, todas las actas iniciales, periódicas y extraordinarias no conllevan en sí una sanción ya, sino es una vez vencido el término que se les otorga, es cuando, si no se acredita el cumplimiento, ya se turnaría al procedimiento administrativo sancionador. Entonces decíamos, es un conjunto de pasos, etapas y acciones que de manera congruente y secuencial permiten a la Secretaría la aplicación de una multa a todo aquel que incumpla con las obligaciones. Este procedimiento lleva 3 etapas. El primero, se recibe de la Inspección Federal del Trabajo, se conserva, decíamos, en inspección esa acta, hasta en tanto se vence el término que se les haya concedido, 30, 60, 90 días. Si fue de seguridad e higiene, se practica la inspección de comprobación. Cumplió, se manda al archivo; no cumplió, se turna al jurídico. Si es condiciones de trabajo o capacitación y se les dieron 60 días, se conservan esos 60 días. Se presentan las pruebas, se analizan, se acredita cumplimiento con esas pruebas, se manda al archivo. Si quedó algún punto pendiente, se turna al jurídico. El segundo paso es la valoración de las pruebas y formulación de un emplazamiento y citación a audiencia. Todavía hay otro filtro, después del que tenemos en inspección, para las actas, y es el filtro del jurídico. Revisa que el inspector haya actuado conforme a derecho, que el acta esté perfectamente levantada, y en ese caso inicia el procedimiento a través de un emplazamiento y citación a audiencia. Si el acta tiene alguna deficiencia, el mismo jurídico va a elaborar un acuerdo de archivo, una constancia de archivo, y esa acta ahí va a terminar. Entonces, el último término, se analizan los documentos aportados por el patrón y si se desvirtúa o no las violaciones, nos dará como consecuencia una resolución absolutoria o sancionadora. Recordando que
el cumplimiento se puede acreditar a través de pruebas que demuestren que se cumplió o excepcionándose del cumplimiento. Yo tengo 50 trabajadores en la empresa, me están pidiendo un médico de empresa, entonces yo puedo decir, de acuerdo al 504, no tengo obligación, que solo aplica a los que tienen más de 100 trabajadores. Entonces me estoy excepcionando del cumplimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa obligación. Existe la obligación, pero no me aplica a mí. En este capítulo 4 también nos habla de la impugnación hacia las resoluciones. Las resoluciones de la Secretaría del Trabajo no son definitivas. Tenemos 3 formas de combatirlas. La primera, el recurso de revisión. 15 días a partir de que cause efecto la notificación de la resolución. Se hace ante la misma Secretaría. Es muy importante lo siguiente: durante la audiencia se acredita o no, o se excepciona de cumplimiento. Durante esos 3 procesos de revisión no son para acreditar cumplimiento, sino para demostrar que la autoridad no revisó en forma adecuada los documentos que se le presentaron. Entonces, el recurso de revisión no es para aportar nuevas pruebas que no se hayan aportado durante la audiencia, sino para señalar las pruebas que presenté no me las fueron validadas. Por lo tanto, solicito que se revoque esa resolución. Después, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahí tenemos 45 días. En esos 45 días podemos presentarlo. ¿Contra qué nos vamos a ir? En ese caso, contra la resolución. Decíamos, ya no es momento de presentar pruebas, sino combatir la resolución. Y finalmente el amparo indirecto, porque tenemos que agotar primero el juicio de nulidad, y ahí son 15 días después de que se haya perdido el juicio de nulidad. Estos 3 procedimientos son en forma consecutiva. El único que se puede brincar es el primero, el recurso de revisión. Les decía algo muy importante: el reglamento interior de trabajo en las empresas. La Ley Federal del Trabajo nos establece qué es un reglamento, cómo se elabora un reglamento y a partir de cuándo se vuelve obligatorio el reglamento en el centro de trabajo. En ningún momento nos habla que sea obligatorio tener un reglamento. Nos habla la ley de causales para rescindir un contrato de trabajo, pero en ningún momento nos habla qué sanciones aplicar por una falta, por un retardo, por un desacato. Todo esto tiene que ir en el reglamento de interior de la empresa. Está al mismo nivel con los otros reglamentos. La única diferencia es que aplica única y exclusivamente a la empresa que lo elabora, junto con sus trabajadores. Lo elabora una comisión mixta. Entonces, es en ese reglamento donde deben ir las obligaciones específicas del patrón y del trabajador dentro de la empresa y lo referente a seguridad e higiene, dentro de este mismo reglamento. Y seguir al procedimiento que nos marca la misma ley, integrar la comisión, elaborar el reglamento, firmarlo, presentarlo ante las juntas de conciliación, locales o federales, según corresponda, y que nos lo reciban y nos emitan un dictamen diciendo que no tiene ninguna cláusula contraria a derecho y que se aplique. Y quede en depósito en la junta, ese reglamento. Ya las juntas federales están publicando tanto los contratos colectivos como los reglamentos en su portal. Entonces ahí se pueden revisar. Y finalmente, el 4º nivel corresponde a las normas oficiales mexicanas, decretos circulares. Están destinadas a detallar la forma en la cual se deben cumplir los lineamientos contenidos en ordenamientos superiores. Es decir, ya nos van a llevar de la mano para cumplir cada una de las obligaciones. La Comisión Consultiva Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano de la Secretaría del Trabajo para promover, revisar,
proponer normas nuevas. Esto de acuerdo a la Ley Federal sobre Metodología y Normalización y el Reglamento Federal sobre Metodología y Normalización. Aquí yo creo que ustedes están más a detalle que nosotros en todo lo que es la normalización. Este comité consultivo tiene la facultad de solicitar a la Secretaría que corresponda la expedición de normas oficiales mexicanas. Decíamos, actualmente ya cada secretaría elabora sus propias normas. Y en la Secretaría del Trabajo es a través de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También le corresponde revisar, actualizar y aprobar normas oficiales mexicanas. Están en estudio ahorita dos normas, que es la de ergonomía y la de clima laboral, que también ya se establece como una obligación el conservar un clima laboral adecuado en los centros de trabajo. También es su obligación o su derecho proponer representantes ante los organismos nacionales que actúen como enlace internacional y en coordinación con estos asistir a las reuniones internacionales que se celebren, coordinar y participar en la homologación y armonización de las normas oficiales mexicanas relacionadas con las normas de otros países. El procedimiento para la elaboración de una norma se publica, el proyecto de norma, se tienen 60 días naturales para la revisión de ella por parte de cualquier persona, ya sea patrones, trabajadores, instituciones, escuelas, tienen 60 días para revisar y enviar sus comentarios. Después, al término del plazo, el Comité Consultivo Nacional estudia los comentarios y procede a modificar el proyecto en un plazo que no excederá a los 45 días naturales. Cuando reciben algún comentario, lo analizan y todos son contestados, ya sea señalando que sí procede o que no procede, y indicando las causas por las que sí o por las que no. Un punto importante que tomen en cuenta es el aspecto de costo-beneficio. Probablemente sea benéfica esa reforma o ese proyecto, pero el costo es muy elevado con relación al beneficio. Entonces se buscan alternativas para reducir el beneficio, el costo y seguir conservando el beneficio. Y se ordena la publicación en el Diario Oficial de todas las respuestas de los comentarios recibidos y de las modificaciones, cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la norma. Y por último, una vez aprobada por el Comité de Normalización, son expedidas por la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Actualmente tenemos 41 normas oficiales en la Secretaría del Trabajo y están divididas en estos 5 grupos. Las de seguridad, que es la 1, 2, 4, 5, 6, 9, 20, 22, 27, 29, que nos hablan de lo que tenemos que verificar para que no existan o disminuir los accidentes de trabajo. Los de higiene son para preservar la salud, evitar las enfermedades de trabajo, es decir, nos habla de contaminantes, de ruidos, de polvos, de iluminación, vibraciones, radiaciones, etcétera. Las normas especiales, estas son en algunos casos por condiciones muy específicas de rama de actividades, como pudieran ser la minera, como pudiera ser la industria de la construcción, como pudiera ser los aserraderos. Entonces hay una norma específica para estas actividades. Las de productos, que son las normas CIENES, estas están en proceso de cambio porque la Secretaría las verifica de una manera indirecta. No verifica la Secretaría, no tiene facultades,
para determinar si está bien hecho ese producto, es decir, un casco, unos guantes, un extintor. Pero verificamos que esté normado el casco, que esté normada los guantes, etcétera, los zapatos, y sin embargo se van a trasladar a la Secretaría de Economía para que verifique su fabricación. Entonces, todas estas de poco tiempo pasarán a la Secretaría de Economía. Y finalmente tenemos 7 de organización, que se refiere a cómo estructurar dentro de los centros de trabajo la seguridad y la salud. Y así hablamos de integración de las comisiones mixtas, avisos de accidentes de trabajo, todo lo que se refiere a señalamientos. Estas son las normas de organización. Bien, si hay alguna pregunta, alguna duda referente a lo anterior, y si no, pues lo podemos hacer a través de correo electrónico o una llamada. Aquí tenemos la información.